mis queridos hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Discúlpeme si esta música está un poquito alegre. Lo que pasa que yo antes, cuando no sabía un poquito de música, ponía mucha música cristiana un poquito alegre, pero me gusta más la música más sacra, ¿verdad? Como esta, como digamos, esta está sacra, esta está bonita, más calmada, más así se alaba al Señor. Pero bueno, como está todo mezclado aquí, todavía no tengo chance de buscar la música muy alegre. Está bien, pero no para cultos. No es para pasar el tiempo. La otra música así, media alegre. No tipo pentecostal, tampoco con tanta bom, 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 no. La música así como la que está con pura guitarra, así me gusta. Pero está un poquito más alegre. Es bueno para andar limpiando la casa, ¿verdad? Pero mis hermanos, voy a bajarle el volumen. Ya es hora para comenzar la clase del libro de Daniel. Estamos en la lección 13. La semana pasada estuvimos estudiando sobre los domingos en las tardes y mañana, parte 1 y parte 2. Les voy a hacer una poquita corrección porque en la primera parte yo me confundí con la palabra, con el chivo, porque la lección dice chivo y en mi Biblia dice macho cabrío, ¿verdad? Entonces yo pensaba que el chivo era otro tipo de animal. Digamos, el chivo pensé que era como el chip, ¿cómo se llama? Como el corderito. Me hice bola yo mismo y cuando vine yo dije, voy a investigar bien esto. Hablé con unos hermanos, mira, la palabra chivo es macho cabrío igual. Me decían, búscalo en el diccionario y comencé, ahí estaba. Ay, es que como yo estoy todavía aprendiendo, el español lo tengo todavía no muy al 100, ¿verdad? Y también algunas palabras en inglés. Yo manejo más la palabra Dios en español que en inglés, no sé por qué, ¿verdad? Hay temas que tengo que darlo en inglés en este canal. Pero no, la palabra chivo es macho cabrío, solo hay que corregir eso desde ahorita, ¿ok? Porque cuando miren la primera presentación de 2013 en la tarde de mañana, y va a decir Benjamín que se confundió con el chivo, que no sabe que el chivo es el chivito es el mismo macho cabrío. Pues claro, yo no lo sabía. Hay cositas que todavía estoy aprendiendo en el lenguaje español, en el vocabulario, y como los temas no tenía yo para estudiar este tema, lo estoy estudiando al mismo tiempo cuando estoy grabándolo, porque no tengo muchos estudios que hacer teológicos, estudios bíblicos que yo estudio todos los días, mi Biblia, la matutina, estoy en oración, ¿verdad? Entonces este tema era para darlos en la clase los martes en público frente a más personas, pero el diablo se metió y se desanimaron las personas, y porque las personas que asistían, su esposo se le enfermó, pasa al hospital y él no puede ya asistir, y la otra señora pues ya no quiso venir porque no iba a venir la otra, y ella sola aquí no se sintió cómoda, y el otro hermano también se desanimó porque las dos ya no pudieron venir, las dos señoras que venían ya no pudieron venir. Entonces el otro hermano, pues entonces el grupo se deshizo, el diablo se metió, el diablo está como rugiendo y no quiere que sepan este mensaje. A pesar que yo lo leo, ¿verdad? Y lo estoy leyendo, ustedes se están edificando mientras yo lo leo, y yo también me estoy refrescando la memoria, porque estos temas ya lo he estudiado, ya he recibido estudios bíblicos mucho tiempo, pero hay cosas que todavía no se me quedan porque yo tengo una mente muy despacia. Tengo que estar leyendo y repitiendo para que se me quede muy bien fechas y citas bíblicas y todo. Tengo un problema que se llama Learning Disability, y lo tengo de chiquito, y a mí me cuesta aprender, hasta por eso me cuesta aprender las citas bíblicas de memoria. Conozco la Biblia, la leo, sé lo que dice, porque el Espíritu Santo ya me dio la luz sobre ciertos mayores de textos, pero cuando digamos me encuentro con una persona en la calle, yo hablo lo que todavía ya se me ha quedado aquí, ¿verdad? Y evanguelizo de esa forma, pero tengo que tener mis notas, las tengo yo en mi teléfono. Entonces, cuando si necesito mis notas o unos estudios bíblicos que están ahí, acceso con la cita bíblica más rápido, pum, pum, pum. Si hablamos de la mortalidad del alma, pum, pum, ahí están los textos, pum, pum, y se los leo a las personas rápido.
Después, si estamos hablando de un pilar como el santuario, pum, 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 busco el santuario, pum, pum, aquí están los textos bíblicos del santuario. Eso es un ejemplo, ¿no? Porque mi mente está muy lenta. Peor que con las ya de más de 40 años, ya cuesta aprender más. Pero por eso paso leyendo y estudiando, leyendo, estudiando, y así voy aprendiendo. De todo lo que leo, acauto como unos, tal vez, 30-40% de información de todo lo que leo. Aproximadamente puedo hacer 50. Por eso en vez me gusta repetir ciertos estudios. Y este es uno de ellos. Vamos a comenzar ya con la lección número 13. Vamos a estudiar sobre Daniel en el río Tigris, ¿verdad? Daniel en el río Tigris. Las otras semanas hemos estudiado las domingos, las tardes y mañana parte 1 y parte 2. La semana pasada estudiamos la parte 2 de ese tema, ¿verdad? Con todas las informaciones, el diagrama que no lo puedo poner aquí, ni en PowerPoint, ¿verdad? Y todo eso no se puede porque es una clase de cuaderno, ¿verdad? Información, ¿verdad? Vamos a comenzar a cantar una alabanza, escuchar una alabanza y comenzamos con la clase bíblica en esta noche. Vamos a ir al himno número, vamos a cantarlo recibiendo el himno de recibir sábado. Vamos a buscar, este le doy, hoy sábado glorioso, número 460, antiguo himnario, número 470 en antiguo himnario, mis hermanos. Si ustedes son adventistas que me están watchando, pueden poner en su himnario el himno número, el himnario viejo, no nuevo. El himnario viejo, himno número 470. Y vamos a cantar juntos. Cantemos. A ver si agarra. Parece que está lenta la. Hoy sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios el día nos señala con mil pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue que Cristo sancionado con su bendición y su ejemplo y bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hincarnos a orar, encomendarnos al Espíritu Santo que nos ilumine nuestras mentes, nuestro entendimiento, ¿verdad? Para poder entender lo que vamos a estar estudiando. Hincámonos, ustedes se pueden hincar en su casa, si no se pueden hincar, y quédense sentados en su sofacito o de donde esté. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, acompáñame en este tema de lectura. ¿Es de lectura? Sí. Si hay algo que añadir, que seas tú hablando, úsame en esta noche, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a los hermanos. Bendice a nuestras familias. Bendice, Señor, nuestras iglesias, nuestros pastores fieles al movimiento adventista. Te pido, Señor, por los enfermos, por los pobres que no tienen dónde vivir, dónde comer, e incluso los enfermos que están en hospitales, en nursing home. Señor, pruébeles aliento, fuerza, y Señor, dale un poquito de paz en sus corazones, y si es posible, si es tu santa voluntad, sánalos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Comencemos ya con la clase. Ok, comencemos ya la clase. Padre, tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.
Cristo Jesús se lo pido. Amén. Hoy sí, mis hermanos, vamos a comenzar con la clase número 13, Daniel en el río Tigris. Vamos a tratar de, yo lo voy a leer un poquito bien lento, porque cuando leo rápido, en vez tal vez lo cautan, si yo también, vamos a ir un poco lento y luego vamos a apresurar, ¿verdad? La clase es casi una hora de longitud aproximadamente. Voy a comenzar con la introducción de este bonito tema de Daniel, clase número 13. Y habían pasado 70 años desde que Daniel y sus amigos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Daniel ya era anciano, con alrededor de 90 años de edad. Todavía cumplía con sus actividades como estadista en aquella tierra extranjera, ahora bajo el dominio de los persas. Ciro, rey de Persia, había emitido un decreto que permitiera a los judíos volver y a reconstruir los muros y el templo de Jerusalén también. Eso está registrado en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4. O sea, ya estaban ya listos para regresar a su tierra natal, donde fueron llevados cautivos. Ahora se iba a cumplir la profecía de las 70 semanas que iba a estar cautivo Jerusalén en Babilonia por 70 semanas. Ya se estaba cumpliendo la fecha en profecía, pues. Entonces, por eso Dios permitió, pues, que este rey de Sirio comenzó a decretar, había un decreto ya, que ya el pueblo iba a regresar a su tierra. Y también estaba profetizado que se iba a reconstruir también el templo y la ciudad en tiempos angustiosos. Ahorita le vamos a entrar a ese detalle con este bonito, hermoso estudio. Sigamos. Los samaritanos, pueblo vecino a Israel, ofrecían su ayuda para la reconstrucción, pero la oferta fue negada por causa de su idolatría. Por eso, el pueblo de Dios no quería contaminarse otra vez después de tanto tiempo encerrado en cautiverio, y ellos tenían miedo de juntarse y volver a fracasar y luego volver tal vez a la miseria que estaban por 70. No estaban en la miseria, pero estaban cautivos, no estaban en 100% de libertad, ¿no? Y ya le he dicho, bueno, si dejamos que estos nos ayuden, estos judíos samaritanos, y está lleno de paganismo, vamos a juntarnos con ellos para que nos ayude a construir el templo, vamos a contaminar, o nuestros hijos se van a contaminar. Por eso dijeron que no querían su ayuda y ellos solo iban a hacer la construcción, ¿verdad? Sigamos leyendo, ahí ya me estoy adelantando. Bueno, aquí dice, como venganza, ok, ahora como Israel le dijo que no a los samaritanos, a los del pueblo de Dios, les dijo que no podían ellos, ayudarlos. Aquí viene la venganza. Como venganza, se levantaron falsas acusaciones contra los judíos y buscaron influenciar al rey de Persia para que retirase la ayuda y revocase la orden de la reconstrucción de Jerusalén. Se enojaron los samaritanos porque querían ayudar en la construcción del templo y todo eso, y los judíos dijeron, no queremos su ayuda, para no contaminarse con el paganismo. ¿Y qué pasó? Ahí se metió el diablo. Como eran paganos y el diablo estaba inspirado en ellos, comenzaron a levantar falsas acusaciones contra el pueblo de Dios. En aquel tiempo, cuando era literal todavía el pueblo de Dios, la nación judía. Todo esto está registrado en Esdras, capítulo 4, versículo 4, versículo 5. Capítulo 4 de Esdras, versículos 4 y 5. ¿Ok? Ahí lo pueden hallar. Tomen nota de las citas que les voy a dar, por favor. En la lección de hoy tendremos una vislumbre del gran conflicto. Daniel capítulo 10, versículo 1.
que existe, de qué existe detrás del talón de la historia, y una vez más encontraremos a Daniel, quien desde su juventud siempre confió en Dios, buscándolo de rodillas en oración siempre. Daniel siempre ha sido un hombre fiel. Desde su juventud acostumbraba a arrodillarse delante de Dios, a humillarse delante de Dios, a comer saludable delante de Dios. Era uno de los jóvenes más inteligentes, porque comía puro legumbres y ensaladitas y vegetales, hermanos. No era carnívoro, pero en este tiempo parece que se estaba cuidando más todavía, porque tal vez llegó a probar pescado, ¿verdad? No digo que probó pescado, no me malentiendan, porque por el tema que voy a darles, aquí se menciona como que si él tal vez comiera pescado, porque dijo que el ángel le volvió a ordenar que no comiera ni sidra, ni vino o algo así. Pero vamos a ir al estudio, a ver si es porque también leí la historia de Sansón, y la madre de Sansón se le ordenó que no comiera nada dañoso, sino que el ángel la puso en dieta de pura dieta de vegetariano. Cuando lees el libro de la historia de Sansón, porque iba a tener a luz a Sansón, y el ángel le dijo: tú vas a quedar embarazada y no vas a comer cosas que dañen el cuerpo, ¿no? Vas a comer solamente puro, le dijo que comiera puro comida saludable, que no bebiera ni vino, ni sidra, nada que tuviera alcohol. Y todo eso, entonces por eso es de que... Pero sigamos con la clase, ¿verdad? Aquí se menciona que Daniel oraba todos los días al Señor, se humillaba delante de Dios siempre fue fiel al Señor. Por eso el Señor siempre lo tuvo elevado, ¿verdad? Él nunca se ensalzó. El que se ensalzare será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nosotros tenemos que humillarnos, y Dios mismo lo va a enaltecer a uno, así como pasó con Daniel. Él no se enalteció él mismo, sino que Dios lo enalteció a él, ¿verdad? Hay que dejar que Dios lo haga, nosotros no. Nosotros hay que ser humildes y humillarnos delante del Señor, y tener una comunión con Cristo todos los días, así como Daniel lo tiene, ¿verdad? O lo tuvo, mejor dicho. Ahora, aprendiendo juntos, mis hermanos, aprendiendo juntos. Comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta va a estar basada en Daniel capítulo 10, versículo 1, 4 al 7, y dice así: ¿qué sucedió a Daniel mientras caminaba en las márgenes del río Tigris? ¿Qué es lo que pasó cuando estaba caminando al lado a las márgenes del río Tigris? ¿Qué sucedió? En el libro de Daniel capítulo 10, versículo 1, 4 al 7, nos muestra aquí la respuesta. Vamos a ir al capítulo 10. Yo pensé que ya tenía el capítulo 10. Wow. Capítulo 10. Okay. Capítulo 10. Ok, 10, versículo 1, vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a leer el 4 al 7. Dámosle. El ayuno el subtítulo en mi Biblia dice: el ayuno de Daniel. Él estaba ayunando en ese momento. Vamos a ir al versículo 1 del capítulo 10. Dice así: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra ¿a quién? A Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Quiere decir que ahí ya comienza a recibir la visión y comienza a entenderla, a saberla. ¿Ok? Ahora vamos al 4 hasta el 7. Versículos 4 hasta el 7.
¿verdad? Bueno, dice así, la aparición de un varón y el afecto que tuvo sobre Daniel. Vamos a ver quién era este varón que se le apareció. Vale. La pregunta era, ¿qué sucedió a Daniel mientras caminaba a las imágenes del rey del río Tigris? Vamos a ver. Y los 24 días del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Jeriquel. Ese es, yo creo que este va a ser en hebreo, Jeriquel. Y Tigris en español, Jeriquel es Tigris, ¿ok? Por eso dice Jeriquel, pero es Tigris realmente. Anyways, en el gran río Tigris o Jeriquel. Y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Miren, y pongan atención a las características de lo que le estoy leyendo aquí, porque esto va a concordar con el libro de Apocalipsis muy pronto. ¿Ok? Mire, y su cuerpo era como el berrillo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce, resplandeciente, y la voz de sus palabras como la de voz de una multitud. ¡Wow! Y mira las características. Tiene una voz de multitudes. Y tenía ojos de fuego. Miren las características. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron a esconderse. Los hombres que acompañaban en visión, esta es una visión, un sueño. En esta visión que tuvo Daniel, estaba acompañado con hombres y estaban caminando al río, al lado del río, ¿ok? A un lado del río, a la margen del río, como dice aquí, en el río Tigris, pero aquí dice Jadequel, y caminaba y tenía a unas cuantas personas detrás de él, y se le apareció este hermoso ser, con ojos de fuego, con cabello blanco, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué más dice aquí? Cuerpo era como de brillo, dice, y su rostro parecía del relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color y de bronce. Mire, ¿y qué pasó? Se asustaron los que estaban ahí y salieron corriendo como gallinas, ¿verdad? Quiere decir que esas personas que salieron corriendo como gallinas, no estaban en armonía con el Señor, no tenían ese amor. Porque cuando tú pecas y tienes temor, no tienes ni saber de la Biblia. Porque te entra temor, algo te dice, estás mal, te sientes incómodo, porque el Espíritu Santo te está tocando y dice, no, ni escuchar ni siquiera un sermón puedes. Y si pareciera a Cristo, salieras corriendo como gallina. ¿Por qué? Porque tú no hubieras soportado la gloria del Señor. Nosotros que amamos a Cristo, no salimos corriendo. Más bien queremos escuchar más, queremos acercarnos más a Cristo cada día, ¿verdad? Entonces, si apareciera Cristo, no corriéramos, sino que lo contemplaríamos, que es la gran diferencia, ¿verdad? Bueno, pero este es un sueño que tuvo Daniel, una visión, no era literal, era nada más una visión, pero es una idea que le estoy dando, porque la gente sale corriendo cuando miran al Señor, ¿verdad? Pero ya me adelanté, ya les dije quién es este ser. Pues claro, es el Señor Jesús. Oh, ¿no me crees? Bueno, sigue en la clase, vamos a leer más. ¿Ok? ¿No me estás creyendo? Oh, claro que es Jesús. Claro que es Él. Oh, pero Jesús no había bajado todavía, hermano. Todavía no había. Daniel está antes de Mateo y tú. Jesús existió desde la creación. Era el arcángel. Era un arcángel. No voy a darle el nombre todavía. A rato se lo voy a dar. No me voy a adelantar. Sigamos aprendiendo. ¿Ok? La respuesta de la número 1 era: tuvo una visión.
La pregunta era, ¿qué le sucedió a Daniel mientras caminaba en las márgenes del río Tigris? Tuvo una visión. Esa es la respuesta de la número 1. Bueno, le voy a poner las llaves a esto porque se me está cambiando las páginas de la Biblia. Adentro. Bueno, entonces vamos a ir, sigamos. Y mira lo que dice aquí. Sigamos. Oh, y todavía sigue la lección. Oración. Bueno. Y aquí sigue Daniel y sus compañeros caminaban por las márgenes del río Tigris, o Jedequel, como dice. Y cuando Daniel recibió una gran visión, aquellos que lo acompañaban sintieron gran temor y se escondieron y solo Daniel vio la visión y se sintió debilitado. Cuando Dios le da visión a Daniel, se debilita, ¿verdad? Ok. Pregunta número 2. ¿Qué vio Daniel en la visión? ¿Qué vio en la visión? Vamos a leer el capítulo 10 de Daniel, versículos 5 al 7, 13, 20 y 21. Versículos, capítulo 10, vamos a estar en el capítulo 10. Sostengan siempre el capítulo 10 y después vamos a ir un ratito a Apocalipsis y Ezequiel en varios textos, ¿verdad? Pero yo creo que Ezequiel tal vez no lo voy a leer, les voy a dar la cita donde vamos a hablar, ¿verdad? Porque el tiempo está corriendo y no más quiero grabar una hora, que es lo que tengo de tiempo, ya estamos 27 minutos. Anyways, a ver, o más de una hora, pero el punto es que no quiero que sean más a 2 horas, porque no quiero que me duerman. Bueno, anoten las citas bíblicas por favor y vamos a leer estos textos que ya los tengo listos para leérselos. Vamos a ir, la pregunta era, ¿qué vio Daniel en la visión? ¿Qué vio Daniel en la visión? Ahora, capítulo 10 de Daniel, versículos 5 al 7. Leamos versículos 5 al 7. Y yo creo que eso ya se lo había leído, pero vamos a volverlo a releer, ¿verdad? 5 al 7 de 10. Porque hay las preguntas, a veces se repiten los versículos. Y alzó mis ojos, miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, ¿verdad? Amén. Y dice ahí, versículo 6, y su cuerpo era como de brillo y su rostro parecía de un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente y la voz de las palabras como la voz de una multitud. Esa es la visión que tuvo en el sueño. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron a esconderse. Vaya, ahora vamos a ir al 13, porque eso ya lo habíamos leído. Ahora vamos a ir al versículo 13. Ok, versículo 13, dice así. Y más el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Ok, 21 días, aquí le voy a explicar algo. 21 días y he aquí Miguel. Mira la palabra clave, la palabra Miguel. Tomen una nota allí y pongan en grande en sus cuadernos, en papeles, Miguel. Ok. Y Miguel y uno de los principales príncipes vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Vaya, voy a explicar este versículo, mis hermanos. En lo que pasó en Daniel, él había orado hace algún tiempo. Él había orado, él oró por algo, no me acuerdo qué era, pero él estaba en oración. El ángel escuchó la oración. El Señor le escuchó la oración. El Señor escuchó la oración y mandó a un ángel para avisarle a Daniel que ya había escuchado la oración y tenía unas buenas nuevas para él. Pero se le pareció otro ángel a este ángel y lo estancó por 21 días atorado y se había quedado en Reyes de Persia. Pero este es nada más como un sueño que tuvo, es una visión que tuvo y el ángel le estaba explicando, ¿verdad? Ahora bien, es que lo que yo me acuerdo, pues, es lo que
porque también a mí me pongo bolo un poco, pero esto es lo que está pasando. Un ángel fue estancado porque Daniel pidió una petición y luego quería contestarle a Dios la petición, pero mandó un ángel a avisarle a Daniel, y otro ángel satánico del diablo, de los otros príncipes, querían parar al ángel. 21 días duró para llegar con Daniel. En vez de las peticiones se tardan, duran 5 días, 21 días para contestar, en vez de 1 año, 2 años, porque en veces tal vez Dios la quiere contestar y los demonios están trazando las bendiciones que Dios quiere dar. Esto es lo que pasó aquí con Daniel, es algo similar. Sigamos leyendo, por favor. Vamos a ir al versículo 20, ¿verdad? 20. Y ahorita vamos a explicar qué era la contestación de esta petición, pero estamos tratando también una visión y un sueño. Porque aquí dice, ¿qué vio Daniel en la visión? Bueno, la visión que él miró a un varón vestido de lino fino, etc. Esa es la respuesta que yo puse, ¿verdad? Pero sigamos leyendo el versículo 20. Dice, en versículo 20 dice, y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia, dice. Y saliendo yo, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Ahora vamos a leer el versículo 21. La pregunta, ahí está, ¿sabes por qué estoy aquí? Ahí donde le va a dar la información por qué él iba para él. ¿Por qué él le va a llegar y estuvo detenido por 21 días? Pero ahí está. ¿Sabes por qué he venido aquí? Mire. Y ahora vamos al 21. Dice, pero yo te declararé lo que está anotado en la escritura de la verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Pues aquí está, dice que cuando él salga y va a luchar con otros príncipes, el único que le puede ayudar es Miguel, pero yo te declararé lo que está anotado en la escritura de la verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Jesús, el príncipe. Veamos Jesús. Jesús siempre ha estado ocupado, siempre ha estado peleando por su pueblo de Israel, literal, por mucho tiempo. Era Jesús era Jesús en espíritu, en el arca del pacto donde vivía la presencia de Dios, era la presencia del Hijo de Dios que los guiaba. Oh sí, mis hermanos, era Jesús. Pero dice Jehová, pues Jehová Padre, Jehová Junior, que es el Hijo, pero Daniel le llamaba Miguel. Jehová también, a veces hay un texto donde habla de Jehová, le contestó a Jehová. Hay algunos textos que dice así, yo me topé con eso y una vez yo me confundí, porque leí Jehová contestó a Jehová. Es un ejemplo, Jehová con Jehová. Dije, bueno, aquí a Jehová se habla él mismo, se está hablando él mismo, pero cuando tuve un estudio profundo, ahí les explica que realmente también Jehová, también el Hijo también se llama Jehová. En algunos aspectos, pero más bien es más conocido como Miguel, o en el Nuevo Testamento como Jesús. Pero Jesús y el Padre tienen varios nombres, muchos nombres que hay que estudiar la Biblia con más detenimiento. Está el nombre Elohim, Yahweh, Jehová, Emanuel para Jesús, Miguel, el arcángel Miguel, o sea, hay muchos nombres. Hay que estudiar, cuando ese es un estudio profundo, la próxima vez vamos a estudiar muy pronto, si hay chances, si Dios quiere, vamos a estudiar los nombres de Dios y el Hijo de Dios también. Pero sigamos leyendo, mis hermanos, sigamos leyendo. Bueno, ya leímos. Ahora, leemos la nota. Encontramos en el versículo 10 un asunto local. Aquí vamos a explicar bien lo que era el ángel que se atoró por 21 días. Aquí se explica, o se va explicando por step. Encontramos en el capítulo 10 un asunto local, probablemente la reconstrucción de Jerusalén, que forma parte de la visión. El ángel relata a Daniel en la visión un gran conflicto. Esto es lo que quiere decir la visión.
Es un gran conflicto, como una guerra. No se especifica el problema, no está especificado el problema, pero la fecha nos da una clave. Para el tercer año del gobierno de Sirio, momento en que da la visión en Daniel 10:1, muchos judíos ya habían regresado a Jerusalén, y ya que el primer decreto para la reparación se había dado al primer año de Ciro, que está registrado en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4. Esto nos dice que el problema no era la repatriación, sino algún conflicto que los repatriados estaban enfrentando después de llegar a Jerusalén. El libro de Esdras, durante todo el capítulo 4, nos relata cuál fue el problema. Al dar inicio a las obras de reconstrucción del templo, los samaritanos se ofrecieron para ayudar. Ese pueblo era una mezcla de judíos que había vuelto de las deportaciones asiria y babilónica, que se había mezclado con los que no judíos. Estos eran idólatras y politistas. Los constructores del templo tenían muy presente que el cautiverio babilónico había sido motivado por apartarse de Dios. Entonces, por miedo a que los samaritanos introduzcan sus prácticas idólatras en el templo, rechazaron la oferta. Y de este modo surgió el problema. Esdras capítulo 4, 2 al 4. Esto resultó, ahí es donde comenzó los conflictos, ¿verdad? Cuando habla de la visión, como una visión que tuvo Daniel, se refiere a estos conflictos. Bueno, vamos, la pregunta número 3 ahora. ¿Por qué era tan importante la reconstrucción del templo? ¿Por qué era tan importante la reconstrucción del templo, hermanos? En 1 Reyes 8:43, tomen nota porque no las voy a leer porque por el tiempo, pero en 1 Reyes 8:43 y también Hageo 2:7 menciona algunas cosas. Era necesario reconstruir el templo porque el nombre tiene una... Bueno, era importante la reconstrucción del templo porque Dios tenía que morar entre su pueblo otra vez, de nuevo, la Shekinah, ¿verdad? Y era importante la reconstrucción del templo para practicar otra vez los servicios del santuario, para darle ofrenda al Señor y el perdón de pecados, llevar su corderito para expiar o para perdonar sus pecados. Y necesitaban el templo construido, y era necesario y mandatorio, y era también orden de la ley de Moisés que Dios le había dado por escrito. Toda la ley de Moisés fue escrito en un libro puesto a un lado del arca. ¿Ok? El santuario era el centro de la verdadera adoración establecida por Dios. Dios había ordenado a Moisés la construcción del tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Esto está registrado en Éxodo 25, versículo 8. ¿Ok? Después de que Israel se estableció como nación en Canaán, David sintió el deseo de edificar una casa para el Señor. Y sin embargo, fue Salomón quien la construyó. Este templo era magnífico en esplendor, pero ahora en los días de Daniel estaba en ruinas. El propósito de Dios era que a través de las enseñanzas de los sacrificios del templo, todas las naciones tuvieran la oportunidad de conocer al Dios verdadero y el plan de salvación, registrado también en 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 39. El profeta Hageo profetizó que el Mesías, aquel a quien señalaban los símbolos
del santuario llenarían la gloria de la casa del Señor. Está registrado en el libro de Haggeo 2.7 y también Lucas 2.49. ¿Ok? Ojalá que estén tomando nota de las citas bíblicas que se les está dando. Pregunta número 4. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró del asesinar a los enemigos? ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró del asesinar de los enemigos? En Daniel capítulo 10, 2, 3 y 12, capítulo 10, versículo 2, vamos a leer capítulo 2 y versículo 3. Dice, 10, ya se me cambió la página otra vez. Dice aquí, versículo 2, capítulo 2, capítulo 10, versículo 2, capítulo 10, versículo 2 del libro de Daniel, dice así: en aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas, no comí pan no comí pan delicado, ni entró carne en mí. Ok. Versículo 13. No comí pan delicado, ni entró carne, ni vino, ni boca, ni me ungí con los unigénitos, hasta que se cumplieron 3 semanas. Estaba en ayuno él, es lo que dice aquí. Ahora bien, ok, aquí estaba hablando de un ayuno. La pregunta era, ¿qué hizo Daniel cuando se enteró del asesinar de los enemigos? Pues se puso a ayunar, como dice aquí en el versículo 2, dice aquí, dice, en aquellos días yo, Daniel, me contristé, puso triste, por espacio de 3 semanas. No comí ni pan delicado, ni entró vino en mi boca, ni ungí con ungüentos hasta que se cumplieran 3 semanas. Bueno, aquí menciona carne, pero yo no quiero mencionar la carne porque no quiero mencionar eso. ¿Ok? Ahora bien, el punto es esto. Daniel estaba muy angustiado en la forma que resolvía sus problemas, que se resolviera sus problemas, era orando y confiando en Dios desde su juventud, cuando fue tomado cautivo y llevado a Babilonia hasta los últimos días de su vida. Daniel tuvo una vida marcada por la oración. Más allá de orar, al anciano profeta eliminó de su dieta todos los manjares, alimentándose con comidas simples, lo suficiente para mantener la salud hasta que sus oraciones fueran respondidas. Va. Ahora bien, esa es la respuesta de la 10. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró asesinar de los enemigos? Se puso a ayunar y a orar. La respuesta es la 2. De la 4 que digo. La pregunta 5 es esta. ¿Qué persona especial contempló Daniel en su visión? ¿Qué persona especial contempló Daniel en su visión? En Daniel 10, 5 al 7, Apocalipsis 1, 12 y al 18. Apocalipsis 1, 12 al 18. Vamos a ir a Daniel 5 al 7, ya lo leímos. Ahí está la característica de un personaje que tenía ojos como de fuego, ¿ok? Y el rostro parecía de un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayeron sobre ellos un gran temor y huyeron a esconderse. Vamos a ir ahora a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Ok. Y versículos, ¿qué? 12 al 18. Versículo 1, 12 al 18. Aquí vamos a ver. Ahora vamos a ver las características de lo que está hablando Daniel en Daniel 10, 2 y 3.
Daniel 10, 5 al 7, corrección. Vamos a agarrar, ya agarramos las características del hombre que vio en la visión que habla Daniel 10, 5 al 7. ¿Ok? 10, 5 al 7. Vamos a comparar este texto con Daniel 10, 5 al 7 con Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 18. Dice así: y me vi y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Habla de candeleros. ¿Por qué habla de candeleros? Porque estaba viendo en una visión, estaba en el santuario celestial. Y dice aquí, y escuchó una voz que le hablaba y volteó y miró. ¿Y qué miró él? Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y el versículo 13 al 18 leamos: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa llegada hasta los pies, ceñido por el pecho con su cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, dice, y sus ojos eran como la llama de fuego. Ahí está, llama de fuego. Mira las características, se parece como el de Daniel, capítulo 10, del 5 al 7, ¿correcto? El personaje con ojos de fuego, como de fuego, ajá, vestido de blanco y todo eso. Ahora bien, y mira, sus cabellos eran blancos como la lana, y tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como de llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como de un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Muchas aguas. Vaya, ahí está. ¿Quién es este personaje, hermanos? ¿Quién es? Era Jesús, Miguel, el príncipe. Ese era con quien Daniel estaba hablando cuando recibió la visión del libro Apocalipsis y la escribió. Al contemplar la visión de Daniel con la de Juan, la isla de Patmos, concluimos que el ser que Daniel contempla no era otro sino Jesús, el Hijo de Dios. Cuán intenso fue para Daniel contemplar a Jesús. Interpretación de los símbolos vestidos de lino. Ahora vamos a interpretar los símbolos. La respuesta era que era Jesús en el 5, y ahora vamos a comenzar a interpretar qué son los símbolos. Vestido de lino significa, era la vestimenta sacerdotal hecha en lino, representaba la pureza de Cristo y su obra mediadora como nuestro sumo sacerdote. Ahí está el símbolo del vestuario de Cristo. Era blanco y todo ese cintos y cosas así. Ceñido con oro. Representa la disposición de Cristo para hacer lo que sea necesario por su pueblo y su iglesia. Ojos como de antorchas de fuego. Revela la firmeza de su semblante que autoriza a los enemigos quienes no soportan ver su rostro. ¿Ok? Eso es lo que son los ojos como antorchas de fuego. Revela la firmeza de su semblante que aterroriza a los enemigos quienes no soportan ver su rostro. ¿Ok? Ahora, los brazos y las piernas como de bronce esto representa su glorioso dedicado a defender y apoyar a su pueblo y a derrotar sus enemigos. Ahora, voz como estruendo de multitudes o muchas aguas. Buen estilo, multitudes. Su voz representa como la majestad de las aguas. La palabra de Dios es viva
eficaz para salvar o destruir. La Biblia, mis hermanos, la palabra de Dios, puede edificarte y puede condenarte si no la obedeces. Esta Biblia es para predicar, la nación de para edificar o para condenar. Aquí está la condenación de los malvados. Si no se componen y no se están escritos como su único salvador personal, se van a ir al lago de fuego con el falso profeta. Dicho y hecho, le caerá, y antes de ir allí, en vida, antes que venga Cristo, le caerán las 7 postreras plagas, y va a ser peor que las primeras 10 que cayeron en Egipto, dice la mensajera del Señor. Pero sigamos. Cuando caigan los castigos del Señor, las 7 plagas van a ser terribles, hermanos. Más terribles que las primeras. Oh, sí, ¿por qué? Porque este mundo ya va a estar triple más en pecado que en aquellos días, porque aquellos días lo único que estaba en pecado era un solo pueblito, Egipto. Ahora mundial, hermano, imagínense, mundial. Las plagas caerán mundialmente a las personas que no se alineen con el Señor. Y como estaban persiguiendo el pueblo, porque va a ser durante la tribulación, cuando caigan las plagas, el tiempo de gracia se cierra, todo está decidido, y les van a caer las plagas a los impíos por no unirse al Señor, por no humillarse ante Dios y amarlo y enamorarse de Él. Las plagas van a caer y punto, así de sencillo. Ahora bien, número 6. ¿Quiénes son los príncipes en combate en esta visión de Daniel? En Daniel 10, 5 al 7, ya lo leímos varias veces, no lo voy a leer. También ya leímos el 13, 21, no lo voy a leer. Ya leímos, vamos a leer el Apocalipsis 1, 13 al 16. 1, 13 al 16. Vamos a ver si es yo creo que ya lo leímos. 1, 13 al 16. Aquí está. Dice así. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa, llegaba hasta los pies y ceñido y por el pecho con un cinto de oro, había cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego, y sus pies semejantes a un latón fino, ardientes como de un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. ¿Ok? Ahora bien, y este es Jesús. Cuando menciona aquí estos versículos y repite Apocalipsis, es porque es Jesús el que está en la batalla con ángeles contra Satanás y contra nosotros también, porque nos ataca aquí con las tentaciones y todo, y andamos ahí, y también nos atacan las familias, nos atacan, es puro gente inspirada por Satanás cuando nos atacas. Estamos en guerra, usted y yo estamos en guerra, los ángeles están en guerra, Jesús también está en guerra, todo es una batalla, es un gran conflicto. Usted no se fija porque no los puede ver, pero constantemente hay ángeles que se están agarrando de la mecha en el aire y no se da cuenta aún. Porque eso es imagínate, si usted mirara todo eso, se moriría de un ataque al corazón. Mirar ángeles agarrándose a espadas y pum, ¿por qué? Porque están protegiéndonos a nosotros. Si la protección de Dios se fuera de este planeta Tierra, el diablo ya estuviera matándonos ahorita, hermanos. Ya estuviéramos matándonos. Él los odia, no nos quiere. Él odia a todo ser humano. Y qué chistoso que el diablo nos odia a todos nosotros, incluyendo a los que él gobierna. El diablo no ama a los que son satánicos, porque es la religión satánica, tiene su propia iglesia. Ellos supuestamente aman al diablo. Oh sí, y le hacen rituales y sacrificios, matando hasta niños en veces, hermanos. Los satánicos son tremendos. Y el mismo diablo los odia a ellos mismos. Es que no le importa la vida de sus gente que le sirve. No los molesta en vida, pero cuando mueren, todos van a morir en el lago de fuego, incluyendo el diablo, después del milenio. Así de sencillo. El diablo, él no le importa a nadie. ¿Ok? Vino para matar y destruir, acuérdense de eso. Anyways, sigamos.
Apocalipsis 1, 13 al 16, y ahora vamos a ir a Apocalipsis 12, 7 y 9. Vamos a ir a Apocalipsis 12, 7 y 9. Apocalipsis 12, 7 y 9. Apocalipsis 12, 7 y 9. Dice así: y hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles, la palabra Miguel otra vez, la palabra Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Va, ahí está. Y vamos al 8, 9. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar en ellos en el cielo, y fue lanzado fuera de aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién está? La pregunta es, ¿quiénes son los príncipes en combate en esta visión de Daniel? Pues Miguel y los principados, los ángeles malignos contra el mismo Miguel y sus ángeles. Esa es la respuesta. Ahora vamos a ir a Ezequiel 28, 13 al 18. Nos va a hablar de la vida que llevaba Lucifer. Era un ángel de luz, ¿verdad? Hasta que se le dio a él maldad. Y luego comenzó a envenenar a los otros ángeles, y se hizo su grupito, y siguió y siguió y siguió, y el Señor se cansó y lo sacó del cielo. ¿Ok? Y lo sacó del cielo. Pero ahora vamos, sigamos leyendo. Es Ezequiel 28, 13 al 18, y también se encuentra Isaías 14, 12 al 14. Vamos al libro de Isaías rápido, porque no quiero leer tantos versículos, pero yo sé que Ezequiel 28 habla de Lucifer, cómo él se enalteció, cómo él se rebeló contra Dios en el cielo. Era una gran batalla, y luego lo lanzaron aquí al abismo, o a la tierra, vamos a decir. La tierra todavía no estaba hecha cuando corrieron a Satanás, en una gran batalla. Luego, cuando fue creada la tierra, Satanás ya estaba aquí, por eso estaba Adán y Eva, y estaba un ángel ya caído aquí. Por eso fueron engañados después de algún tiempo, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Sigamos. En el libro de Isaías, ¿dónde está Isaías? En las 14, Isaías 14, 12 al 14. Isaías, vamos rápido porque el tiempo ya se está acabando, ya pasó una hora. 14, 14, 12 y 14. Dice ahí: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, dice. Y dice ahí al 14, dice: sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Como el diablo se enalteció y quería ser igual a Dios o al Hijo de Dios. La misma cosa. El punto es que se enalteció y quiso hacerse como Dios en el mismo cielo. Por eso fue echado. Lo corrieron de allí. En el libro de Ezequiel, ahí habla eso también. Ezequiel 28, ya no lo iba a leer, pero lo voy a leer rápido. Ezequiel capítulo 28. Dice así: en el Edén, el huerto de Dios, estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro de los primores de tus tamborines, flautas, fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Tú, querubín ungido,
protector, yo te puse así en el santo monte de Dios, anduviste en medio de las piedras de fuego y has andado. Y luego hasta el 18, hasta el 18. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se te halló a ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. O sea que aquí ya está sentenciado el diablo a muerte por su transgresión, con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego del medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Enfrente de nosotros, después del milenio, después que el diablo sea desencadenado, vamos a ser testigos de su destrucción. Aquí dice enfrente de todos eso todos somos nosotros. Ahora bien, por eso el diablo no los quiere porque sabe bien, y él quiere que todos los perdamos. ¿Sí? Tú también. ¿Le quieres ir sirviendo al diablo? ¿Quieres ser su servidor? Sigue ahí en el mundo si quieres. Tú también te irás al lado de fuego si le sirves al diablo. Ojalá que todos nosotros, hermanos, ojalá que yo pase la prueba, ojalá que yo tampoco no voy a parar por ahí, porque yo no confío en yo mismo. Confío en Cristo Jesús, que me va a dar la salida de los campos y todo, y Él es el que me va a guiar. Porque los que estamos sinceros de corazón, Dios no va a permitir que el diablo nos arrebate de sus manos. Si no vamos a aguantar lo que viene, hasta el descanso vamos a tener que llegar. Pero el punto es que si amamos al Señor de verdad, Él va a abrirnos el camino para aguantar la persecución, la tribulación que viene por medio, y Él los va a sacar adelante. Si no, tal vez llegaremos a ser mártires, no se sabe. Pero hermano, solamente en Cristo podrás vencer. Sin Cristo no eres nada. Estamos en una gran batalla, una gran batalla. Ahorita vamos a terminar la clase. Sigamos leyendo. La palabra hebrea, seir, traducida como príncipe, empleada frecuentemente por Daniel para referirse a seres sobrenaturales en Daniel 8:11, 25 y 10:13, 21 y 12:1. El texto bíblico deja bien en claro que por detrás del rey de Persia estaba el príncipe del mal, Satanás, quien deseaba inferir en los planes de Dios. Interferir, o sea, con los planes de Dios, no inferir, interferir, me equivoqué. En los planes de Dios, en este gran conflicto, Daniel vio en Daniel 2:10:1 una lucha muy intensa. De un lado estaba un ángel del mal actuando para frustrar los designios divinos, y de otro lado probablemente el ángel Gabriel, el mismo que le había auxiliado en ocasiones anteriores. Ahora bien, ¿cuándo fue que el ángel fue enviado para responder a la oración de Daniel? En Daniel 10:12, desde el primer día que hizo a conocer a su corazón, es cuando el ángel fue enviado rápidamente. Vamos a ir a Daniel 10:12 rápidamente, por favor. Daniel 10:12. Uy, ahí me pasé. Daniel 10:12. Daniel 10:12 dice así. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender
y afligirte de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Por eso llegó ese ángel a hablarle con él, porque Dios le escuchó su oración. Bueno, está hablando de la visión, ¿no? De la visión que tuvo, todo, explicándole y todo, y por eso Daniel entendió, ¿verdad? Porque el ángel le dio esa visión, fue por sueño visión, que le contestó de tanta oración, de tanto ayuno. Y porque y también había escuchado de sus enemigos también, y todo eso. Todo eso era parte del gran conflicto de las guerras, ¿verdad? De espirituales. Estamos hablando de los ángeles, que no se miran. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuándo fue el ángel fue enviado para responder a la oración de Daniel? Era desde el primer día que hizo conocer su corazón. Esa es la respuesta de las 7. Ahora bien, Dios escuchó la oración de Daniel desde el principio momento, desde que Daniel comenzó a orar, pero el rey de Persia resistió por 21 días. Durante este tiempo Daniel oró sin tener una respuesta. Dios se interesaba por cada uno de nosotros. Al orar, le estamos concediendo permiso para actuar en nuestro favor. Todas las oraciones sinceras son oídas en el cielo, aunque no comprendamos la respuesta. El nombre de Miguel, la palabra Miguel, le dije que notaran ese nombre. ¿Lo anotaron? ¿Sí o no? Aquí va. El nombre de Miguel significa quien como Dios. El nombre Miguel significa quien como Dios. Jehová es descrito en el Nuevo Testamento como la imagen del Dios invisible, con lo que está registrado en Colosenses 1:15. Miguel el arcángel en Judas capítulo 9. En el Judas 9 es cuando el arcángel Miguel llega a resucitar a Moisés cuando había muerto y lo habían enterrado en la montaña, no se sabe a dónde, cuál montaña, pero una montaña en monte por ahí. Llegó a despertarlo de su sueño, o sea, de la muerte, lo resucitó y se lo llevó al cielo, pero había una guerra. En Judas versículo 9, donde dice el versículo que el arcángel Miguel luchaba contra ¿qué? El diablo, el Lucifer, quería llevarse a Moisés y Jesús no lo permitió. El arcángel Miguel no lo permitió. ¿Sabe lo que dijo? Que Jehová te reprenda, le dice. ¿Ve? No lo maldició, sino que Jehová te reprenda. Puchi. Y se llevó a Moisés ya resucitado en un nuevo cuerpo incorruptible. Se lo llevó al cielo. Moisés está en el cielo, hermano. Lea el libro de Judas y estudie el versículo 9. Ahí está. ¿Ok? Ahora bien, es el título de Cristo como jefe de... Miguel significa quien como Dios, ¿verdad? Y está en diferentes libros de la Biblia. ¿Ok? El título de Cristo como jefe del ejército angelical, nadie, eso voy a volver a leer todo para que no se confundan, porque me paré a explicar lo que era Judas 9. Lo voy a volver a leer para que entendamos aquí en la nota. Dice, el nombre Miguel significa quien como Dios. Jesús es descrito en el Nuevo Testamento como la imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15. Miguel el arcángel en Judas 9 es el título de Cristo como jefe del ejército angelical. Nadie a no ser Dios tiene poder para resucitar a muertos. Y estos serán resucitados al oír la voz del arcángel, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación de voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán como primero. Eso está registrado, el arcángel Miguel está registrado en 1 Tesalonicenses 4:16. No, dice la voz del arcángel,
No, ahí no pone Miguel para no hacerle largo el nombre, pero porque si le pone arcángel, después le pone Miguel muy largo. Para hacer el versículo más corto, se le pone el arcángel, que es Miguel, el mismo. ¿Ok? El arcángel mismo es Cristo Jesús. Él es el único que puede resucitar. En Judas 9 aparece el arcángel Miguel llevándose el cuerpo de Moisés. Quiere decir que lo fue a resucitar. Y en eso se está batallando con el diablo mismo, allí. Lean Judas versículo 9, por favor. Yo se lo voy a leer. Si quiere que lo lea, yo se lo leo, pero déjame terminar aquí. Cristo mismo declaró: de cierto digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Está en donde, en Juan capítulo 5, versículos 25 y 28. Allí está claro los versículos que los muertos nada saben también. ¿Por qué? Si los muertos al morir se van al cielo, sea en un cuerpo celestial, espiritual, lo que sea, entonces ¿para qué va a venir Cristo a resucitar? Están en contra de la Biblia y están contradiciendo lo que dice la Biblia. Aquí dice en Juan 5, 25 y 28, dice que la hora, dice aquí que la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Jesús vino personalmente a pelear en respuesta a la oración de Daniel. Satanás, representado en la profecía por el príncipe del reino de Persia, fue expulsado y la obra de la construcción del templo pudo seguir adelante. Terminada la obra, volvieron a retornar el sistema de sacrificios, y en el tiempo establecido Jesús vino a cumplir con su sacrificio y conceder salvación. Gálatas capítulo 4, 4 y 5, Hebreos 9, 13 y 14 registrado. Vamos a ir a Judas 9 para que ustedes quieran ver que es Jesús que resucitó a Moisés. Vamos a ir al libro antes de Apocalipsis. Es un libro, es una página, es un libro corto. Vamos a ir a Judas 9 antes de Apocalipsis. Ya vamos a terminar esta lección. No voy a leerles esto y ya. Judas 9 dice ahí. Pero mira lo que dice Judas 9. ¿Por qué dice Judas 9? Porque no tiene capítulo. Dice versículos del 1 hasta el libro tiene de versículo 1 hasta 25. Pero nosotros vamos a leer solamente el versículo 9 para que miren que el arcángel Miguel es Jesús. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí no especifica en el texto que resucitó a Moisés, pero técnicamente, teológicamente se cree que sí. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel llegó allí y contendía con el diablo disputando acerca del cuerpo de Moisés. Cuando llegó el arcángel Miguel a ese lugar donde Moisés, se encontró en guerra contra los ángeles malignos, porque el diablo peleaba el cuerpo de Moisés, porque Moisés había pecado. En vez de hablarle a la roca, le había golpeado la roca, y ahí es donde fue condenado Moisés, que no iba a entrar a Canaán, sino que le iba a ver por vista y iba a permitir que el pueblo de Dios llegara, y Moisés iba a llegar al descanso, a morir, ¿verdad? Y luego fue sepultado Moisés. Pero aquí en Judas 9 lo menciona que llegó el arcángel Miguel a llevarse el cuerpo, porque estaba peleando con el cuerpo. Había un conflicto allí, pero ¿quién ganó el conflicto? Jesús se lo llevó. ¿Por qué? ¿Y cómo sabes que se lo llevó? Porque apareció en la transfiguración, cuando Cristo se sentía triste y fuerte y el pecado estaba entrando, cuando estaba en Getsemaní.
antes que lo crucificaban, antes que lo llevaran preso para crucificar. Apareció Moisés y Elías, acuérdense, en la transfiguración. Hermanos y hermanos, ¿cuál va a ser su decisión? ¿Va a seguir a Cristo? ¿Va a seguir al Señor Jesús después de esta clase que hemos tenido preciosa? ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Va a disponer usted de su mente o corazón a comprender la voluntad de Dios a través del estudio de la palabra de Dios, de la Biblia y oración? ¿Usted va a orar, va a volver a contemplar a Dios por medio de su palabra? ¿Usted va a confiar en Dios y en tus ansiedades y en sus preocupaciones? ¿Va a confiar en Dios en sus pruebas, en sus luchas? ¿Buscarías tú primero y único al Señor, primeramente al Señor, incluso frente a grandes aflicciones, porque Él es la única salvación? Yo sí acepto a Cristo, cada día lo acepto y me uno a Él en oración, en ayuno una vez por semana, claro, y siempre quiero saber más de su palabra, quiero estar empapado de su palabra. ¿Usted le gustaría aceptar a Cristo como su único Salvador personal en este momento? Yo te hago el llamado ahorita, mi hermano, que aceptas a Cristo, o amigo, amiga, que sea, a Cristo como tu único Salvador personal, porque Él es el único que te puede salvar. Él es el único que murió en la cruz del Calvario. Dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. Él es el pan de vida, dice el Señor. Él es el que te nutre con su pan de vida, que es la palabra de Él, y te consuela con su palabra y sus promesas. La próxima semana vamos a tener la lección 14, Reyes en Guerra. No te lo pierdas. Quiero orar por los que quieren aceptar a Cristo. Los que quieren aceptar a Cristo, oren después de mí. Padre que estás en el cielo, gracias que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Cristo, creo que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario y tu sangre me ha limpiado de todos los pecados. Y me arrepiento de todos mis pecados y te acepto a ti como único Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Si usted aceptó a Cristo ahorita con esta oración, usted ya ha encontrado la salvación en Cristo. Ahora lo que tiene que hacer usted es seguir leyendo la palabra de Dios, estudiándola todo el día y estar en ayuno, en oración, como Daniel estuvo en oración desde su juventud. ¿Ok? Ahora vamos a orar por los demás. Hinquémonos, por favor, y los que no se pueden hincar, pueden quedar sentados en sus casas. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por estar con nosotros en esta clase del libro de Daniel. Pon tu espíritu en cada uno de la gente que escucha este tema. Si hay algún enfermo ahí, yo oro por ese enfermo. Si hay alguno que necesite trabajo, pruébeles un trabajo, Señor. Si hay alguno que está triste, en ansiedad y tristeza, pues conténtale el alma con estos mensajes puros. Padre, oro por las familias, oro por los matrimonios, oro por toda la familia, oro por nuestras amistades y enemistades, y oramos por la iglesia organizada que está en apostasía y está en rebeldía contra tus mandamientos. Oramos por ellos para que tú ilumines su mente y se arrepientan de sus pecados antes que sea demasiado tarde. Padre, gracias a ti te doy por haberme usado en este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido grandemente. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y te miro la otra semana en la siguiente clase, o libro de 1889 reexaminado. Falta la parte 2 del 6. Dios te bendiga.